te encuentras? Muy bien, Iliana, pues qué gusto estar aquí contigo hoy. Placer. Sí, pues bueno, antes que nada quiero presentarme. Yo soy Ilana Camargo, soy ingeniera industrial, soy máster en administración pública. Me fui por el enfoque de resolver problemas sociales con impacto social, que tenga impacto en lo público. Entonces, mi sector y donde más he trabajado desde el emprendimiento social y otros aspectos ha sido sector TIC, innovación pública, innovación social. Lidero una fundación desde hace 6 años que se llama Fundación Más por TIC y creemos que la transformación del campo es posible a través de nuevas tecnologías y apropiar a la agricultura y a los jóvenes rurales. Y además soy promotora de iniciativas con jóvenes. Una iniciativa ciudadana actual es Agenda Joven, que reúne más de 1.000 jóvenes en el país con un solo foco que es pro vida, pro paz. Entonces, pues es un gusto para mí que en este especial de Valor Analytic tengamos a ti, Roberto Moreno, como uno de los CEOs más grandes del país, con más experiencia, que lidera de las constructoras más grandes y queremos todos aprender esa resiliencia con Amarillo. Entonces, muchas Bueno, gracias. no, gracias a ti, Iliana, y te felicito. Qué bueno. Estamos totalmente identificados con el tema social, o sea que tocaste la Sí, vena donde es. Te qué felicito. bien. Sí, eso me di cuenta leyendo un poco tu último blog, que precisamente me tocó mucho porque pues se dice que desde el sector privado del emprendimiento es bueno no tocar temas políticos o temas que de alguna manera pueden afectar tus negocios, ¿verdad? Pero en tu blog y en Amarillo mencionas lo que está ocurriendo en el país. Esa gran coyuntura que estamos viviendo, no solo de pandemia, sino de movilización social. Y tú mencionas un rol muy importante de los jóvenes. Entonces, pues mi primera pregunta para ti es, ¿a qué está llamado el sector privado en esta coyuntura tan importante para el país? No, pues yo creo que esto es una oportunidad histórica, de verdad, porque pues si miramos la pandemia nos hizo un alto en el camino a todos, nos puso a reflexionar, valorar de golpe ciertas cosas que pues que a veces dejamos de lado cuando venimos en este, como digo, por la autopista, por el carril rápido, y de golpe tenemos que parar y reflexionar y ver lo que es importante de la vida. Y en esto pues se unió después con las marchas que tuvimos en el primer trimestre de este año, pues que si vemos son pues los jóvenes reclamando por esperanza, por futuro, por oportunidades. Entonces yo creo que hay una oportunidad histórica de unirnos empresarios y unirnos y oír, escuchar a los jóvenes, y creo que ahí es donde está además el futuro de este país definitivamente, porque los jóvenes son los que van a llevar este país hacia adelante. Entonces, un diálogo es la única opción. Y yo creo que esta reflexión que estamos, y pido, yo y invito a otros que nos acompañen, es de cómo construimos una visión conjunta entre los jóvenes, los empresarios y los líderes de otros sectores sobre el futuro que queremos. Y yo creo que necesitamos crear estos espacios de conversación para Sí. escuchar y entender la posición del otro, porque a veces, y escribí en Dinero recientemente sobre eso, de ponernos las gafas del otro, y yo creo que, y no andar con el espejo retrovisor, tenemos que soñar, pensar todos y soñar en grande en este gran país que tenemos, que yo creo que hay personas maravillosas, que hay unos pocos, como pasa en todas partes, en un tarro de manzanas, puede haber una manzanita ahí mala, pero no podemos permitir que esa manzanita nos afecte a todos y de verdad unirnos como sociedad. Y yo creo que aquí llegamos a un punto de inflexión para superar esta inmensa polarización y esta profunda crisis que atravesamos. Y yo creo que a veces, como en todo en la vida, uno tiene que tocar fondo y cuando toca fondo reacciona y sale adelante. Yo creo que lo que vimos en el último año de la pandemia, más este reclamo de la juventud, que es totalmente válido, así pues algunos sectores políticos o de otros tratan de polarizarnos y aparecen vándalos y apareció todo esto, pero en el fondo del tema es estos jóvenes reclamando y con razón diciendo cuál es el futuro que nos merecemos. Y yo creo que hay que resaltar el trabajo que ha hecho el sector productivo o el sector privado o empresarial durante el último año,
de cómo cuidamos a los equipos, cómo les ayudamos. Ahorita, por ejemplo, el tema de las vacunas, que buscamos las vacunas para nuestros colaboradores, a las familiares, cómo logramos mantener las personas sanas y todos trabajando armónicamente. Entonces yo creo que nos hemos unido en este último año los empresarios y de verdad desde nosotros para tratar de ver cómo cerramos esas brechas sociales y cómo le ofrecemos oportunidades a estas nuevas generaciones. Y hay que seguir materializando estas intenciones y seguir sumando esfuerzos, no solo el sector privado productivo y todos, sino también con el gobierno y con los jóvenes y superar esta crisis y fomentar el empleo para los jóvenes. Tú en ese aspecto de que estás proponiendo también esa alianza de trabajo o esa visión o como lo mencionas de trabajar juntos, ¿cómo llegar? Si yo te dijera, hay jóvenes increíbles que hoy están liderando el cambio en distintas regiones del país que no conocemos porque son regiones que están supremamente lejanas y que es de difícil acceso, que han vivido la guerra, que han vivido demasiadas, digamos, desigualdades, pero que están liderando unas acciones increíbles. ¿Qué sugerirías, digamos, para que pudiéramos conocer a estos jóvenes y pudiéramos aliarnos con esos territorios que hoy están necesitando de muchos esfuerzos desde el sector privado, desde la academia, desde el sector público? ¿Y qué se te ocurre a ti? ¿Cómo crear esa alianza juventud, sector privado? Bueno, pues nosotros venimos en Amarillo desde hace un poco más de 10 años trabajando con una fundación que se llama la Fundación Origen, entre otras la lidera mi esposa que se llama Rosita Manrique, y hemos tratado de trabajar con formación de jóvenes líderes. Empezó formación de líderes jóvenes y después ya hemos hecho varios, por ejemplo, en las comunidades donde Amarillo tiene proyectos, trabajar con los líderes de estas comunidades para construir una excelente comunidad. Y también trabajamos en un piloto en el occidente de la Sabana de Bogotá con formaciones de líderes políticos. Y yo creo que a través de la fundación, iniciativas así, de lograr llegar a estos jóvenes y potencializarlos, acompañarlos e involucrar a más actores, son acciones que podemos tomar todos. Y yo creo que ahí hemos visto unos resultados maravillosos en estas comunidades donde hemos hecho acompañamiento y yo creo que, pues, y estoy viendo sobre todo estos jóvenes emprendedores, cómo los apoyamos y seguir ayudándoles en su formación. Entonces, por ejemplo, se está haciendo trabajo con Pro Bogotá, hemos hecho trabajo con Camacol, lo mismo lo hemos hecho nosotros a través de Origen, y yo creo que tenemos que seguir haciendo estas acciones y articularlas, porque a veces de golpe no articulamos todos, pero yo creo que aquí hay una oportunidad de articularnos, y el ejemplo de Origen, pues es maravilloso. Me gustaría que conocieras a Origen y vieras lo que se está haciendo, porque lo que hemos hecho con formación de líderes políticos, líderes jóvenes, comunidades, es muy, muy, muy poderoso. Pues de una yo me conecto también a Conectar Agenda Joven, que es una red que se formó desde el año pasado de jóvenes en distintos territorios, no te imaginas el talento, y ahí me propongo como conectora para que conozcan a Origen y de pronto puedan recibir también potenciar esos liderazgos en territorio. Fantástico. Buenísimo, maravilloso, buenísimo. Genial. Yo antes de pasar a otra pregunta, quisiera también que nos contaras un poco en los últimos 2 años. Sabemos que el sector privado y en general todos los emprendimientos surtieron bastantes cambios. Tuvo que haber, digamos, unos cerraron, otros decidieron cambiar el modelo de negocio. ¿Cómo Amarillo se enfrentó a ese cambio de la pandemia y qué sugerencia le das a quienes están viviendo esas dificultades y no han podido adaptarse a estos nuevos retos que nos traen estos 2 años? Bueno, primero que todo, sí, muy triste. De verdad, esta pandemia trajo, pues afectó a muchas empresas pequeñas y medianas. En el caso de Amarillo, pues, y en el caso del sector constructor, yo creo que pues salimos muy bien y fortalecidos. Si miramos, fue de los primeros sectores que logramos reactivarnos. Hicimos un trabajo, apenas pues nos mandaron a casa todos en marzo del año pasado. Hicimos una reunión de trabajo con el ministro Malagón, el ministro de Vivienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, y empezamos a trabajar en un protocolo de bioseguridad muy robusto
para poder ver cómo lográbamos que volviéramos a trabajar, porque tenemos dos temas y desafíos. Uno era, cuando en el negocio de la construcción es al revés de otras industrias en la cual uno primero produce el producto y después lo vende. En el caso de la construcción es al revés. Nosotros prevendemos y después construimos. Y eso en este momento es positivo porque estas ventas van a generar trabajo futuro. Entonces aquí eran las dos cosas. ¿Cómo logramos cumplirle a las familias que ya venían pagando su vivienda y están esperando para pasarse a su vivienda? ¿Y cómo reactivábamos el sector y reactivar el empleo y mantener el empleo? Porque el sector constructor emplea un poco más de 1,5 millones de personas en el país. Habían 3.200 obras en ejecución antes de la pandemia. Entonces, todas esas obras cesaron. ¿Cómo lográbamos reactivarlas? Pero con los programas del gobierno de Mi Casa Ya, que es subsidio a la compra, subsidio a la tasa, sobre todo para las familias trabajadoras y las familias más vulnerables del país, llegarle con esos programas. Hoy el 70% de las viviendas que se están vendiendo en el país son viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. Entonces tiene dos efectos. Primero, jalona mucho el empleo y la industria, porque jalona 32 sectores de la industria y 52 subsectores. Y fuera de eso, pues para estas familias, comprar una vivienda es una pensión, es un ahorro. Entonces, no solo estamos ayudando al ahorro de las familias, sino también al empleo hacia adelante. Entonces, ¿cómo ayudamos a través del sector de la construcción? Pues, por ejemplo, estos empleos de obra, pues son empleos que estamos logrando que estas personas trabajen, y también hay muchas pequeñas y medianas empresas que dependen de esto. Pero tenemos otros sectores, como el sector de los restaurantes, el entretenimiento, todo esto, y ver cómo estos grupos salen adelante. En el caso nuestro, que tenemos pues los dos centros comerciales, uno que se llama Fontanar en Chía, que no sé si conoces, y hay otro en Medellín que se llama Arcadia. Eso es 100% arrendado. Lo que hicimos con estos comerciantes que estaban allá era ayudarles y no cobrarles arriendo durante la pandemia, apoyarlos, y hoy estamos con una ocupación del 99%, 98% en los dos proyectos, y muchos, por ejemplo, tenemos un programa de emprendimiento y emprendedores en Fontanar que se llama CREA, y ahí logramos que pequeños emprendedores pudieran ir y montar su stand y apoyarlos para que pudieran comercializar, y eso ha sido maravilloso. Ahí tuvimos un evento hace 5 meses, de ahí salió un emprendimiento y ya arrendó su propio local. Entonces, ese tipo de iniciativas pues son muy poderosas, y eso es lo que venimos trabajando, pero además a través de este sector nuestro que genera una cantidad de empleo y afecta la cadena de la industria muy grande, pues es muy positivo para todo este emprendimiento y estos empleos.